Saludos, muy buenos días, ¿cómo están todos? Una vez más juntos, una vez más compartiendo la palabra de Dios. Les agradezco montones las suscripciones, les agradezco montones las oportunidades que me dan cada vez que hacen sus comentarios, cada vez que veo las visitas. Gracias, de verdad, este canal está hecho para ustedes. Demos gracias al Señor en esta mañana. Padre, en esta mañana quiero poner en tus manos a cada uno de los miembros de la iglesia, a cada una de las personas nuevas que hoy están compartiendo con nosotros este mensaje que tú has puesto en nuestros corazones. Te doy gracias, mi Señor, por la vida, por las familias que aquí estamos compartiendo. Gracias también, mi Señor, por los alimentos, por esta semana de trabajo, por nuestros trabajos y nuestros compañeros de trabajo los ponemos en tus manos. A los gobernantes, mi Señor, necesitamos ponerlos en tus manos de una manera de todo corazón, Padre. Necesitamos que tú pongas sabiduría en estos gobernantes que hoy nos tienen o están como líderes, mi Señor. Te doy gracias, mi Señor, también porque cada uno de nosotros que estamos hoy, tú nos estás preparando, nos estás permitiendo escuchar tu palabra para que siempre, mi Señor, estemos atentos, disponibles y dispuestos a trabajar y hacer las cosas que tú has mandado hacer, que es compartir el Evangelio a aquellas personas que no te conocen. Gracias, mi Señor, de todo corazón, por todo lo que nos das, en el nombre poderoso y santo de tu Cristo Jesús. Amén. Gracias. Les invito de nuevo a los miembros de la comunidad cristiana Camino de Vida que continúen bendiciéndonos con los diezmos y ofrendas y sobre todo con los artículos no perecederos para ayudar a aquellas personas en el Ministerio de Ayuda Social. Igual a los miembros nuevos les doy la bienvenida para que de verdad disfruten estos mensajes, nos escuchen y se abran para poder recibir lo que Dios quiere que nosotros escuchemos. Hoy quiero iniciar haciéndoles una pregunta. ¿Cuántos de ustedes han tenido la oportunidad de tener negocio propio? Para tener negocio propio es necesario saber administración. Con el pasar del tiempo, aprendí que la administración debería ser un conocimiento básico de cada ser humano, ya que necesitamos administrar todo en nuestras vidas. Recuerdo o para llevar cualquier asunto de nuestro hogar, negocio, trabajo, es importante hacer un presupuesto. Dentro de lo que yo he aprendido en mis años de vida, cada vez que he querido emprender con algo, igual para mi casa, igual para mi familia, es importante hacer un presupuesto, hacer estadísticas, plan de contingencia, plan de emergencia, plan B, C y hasta Z ahora, con toda la situación que estamos viviendo. Como administradores debemos de tener muy presente las variables de lo que pueda pasar en el acontecer diario. Hoy el COVID-19, por ejemplo, nos ha hecho generar o hacer nuevas estrategias y planes de emergencia que tal vez a principio de año no estaban contempladas dentro de la proyección que estábamos haciendo de este año de vida. Como bien sabemos, todos tenemos diferentes dones y cada uno de esos dones debe de ser usado según sea necesario. Y el que administra deberá de hacerlo conforme al don que Dios le dio. Hoy la palabra nos habla acerca de ser buenos administradores de la gracia de Dios. Y les invito a que leamos 1 de Pedro 4 del 1 al 11, para que por favor abran sus Biblias y lean junto a mí. Primero dice: puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también armaos del mismo pensamiento, pues quien ha padecido de la carne terminó con el pecado, para no vivir el tiempo que nos resta en la carne conforme a la concupiscencia de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. 3. Baste ya el tiempo para haber hecho lo que agrada a los gentiles, andando en lascivias, concupiscencias, que significa deseos desenfrenados, para los que no conocen el término. Continúo. Embriagueces, orgías, disipación y abominables idolatrías. 4. A estos les parece cosa extraña que vosotros no corráis con ellos en el mismo desenfreno de disolución y os ultrajan. 5. Pero ellos darán cuenta al que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos, porque por esto también ha sido predicado el Evangelio a los muertos,
para que sean juzgados en carne, según los hombres, pero vivan en espíritu, según Dios. 7. Mas el fin de todas las cosas se acerca. Sed pues sobrios y velad en oración. Y ante todo, tened entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. Hospedados los unos a los otros, sin murmuraciones, cada uno según el don que ha recibido, ministrenlo a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Si alguno habla, hable conforme a la palabra de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenece la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. El contenido de este pasaje nos obliga a preguntarnos, ¿qué es la gracia? La gracia en el Antiguo Testamento implica, en primer lugar, una actitud magnánima de benevolencia gratuita por parte de Dios, por amor a la humanidad. Es un acto plenamente de amor, inmerecido, claro que inmerecido, por el que Dios nos llama continuamente por medio del Evangelio. En otras palabras, y para que sea más sencillo, es el sacrificio de Dios por medio de su Hijo Cristo Jesús, que vino a restablecer la relación entre hombre y Dios. Está claro que el cristiano será todo el tiempo señalado y juzgado de una forma más drástica o estricta por las demás personas, solo por el hecho de que seamos creyentes. Por lo contrario, el hombre que aún no ha conocido o no se le ha presentado la palabra de aquellos que la conocemos, o sea, el Evangelio, le es más difícil aceptar el concepto de salvación por medio de Jesucristo. Y nos podemos preguntar por qué. Simplemente porque no queremos entregar nuestra forma de vida a Dios y no deseamos cambiar, no deseamos que Dios administre nuestro entorno, nuestras vidas. Creemos y deseamos todo lo que el mundo nos ofrece. El ser administrador de la gracia de Dios trae consigo una serie de responsabilidades. En el versículo o más bien en 1 Pedro 4, 1, 2 es claro y dice: puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también, armados del mismo pensamiento, pues quien ha padecido de la carne terminó con el pecado. Y en el 2 dice: para no vivir el tiempo que nos resta en la carne conforme a la concupiscencia de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. Dios, hecho hombre en Cristo Jesús, padeció por todos los pecados nuestros, tanto del pasado como los del presente en esa época y los del futuro, o sea, los nuestros y los que vendrán. Él carga con cada uno de esos pecados y nos libera de esa ira venidera. Quiere decir que estamos con vestiduras blancas, limpias, gracias a ese sacrificio. A diferencia de los que no han aceptado esa gracia. Los que aceptaron a Jesucristo, conscientes de ese compromiso, serán juzgados y Dios no verá mancha alguna en ellos. ¿Por qué? Porque los va a ver a través del iris o del ojo de Cristo Jesús, quien padeció y venció a la muerte y al pecado. Y nos invita constantemente a vivir en santidad, conforme a la voluntad de Dios. Y nos exhorta en el capítulo o en 1 Pedro 4:3. Baste ya el tiempo para haber hecho lo que agrada a los gentiles, andando en lascivias, concupiscencias, embriagueces, orgías, disipación y abominables idolatrías. Veamos muy bien el grado de exhortación que nos hace esta palabra. Y peor, para los que no logramos salir de alguna de esas exhortaciones y seguimos o permanecemos en ellas.
o seguimos viviendo en ellas, a pesar del regalo de la gracia, convirtiendo la gracia en doble moral. Por un lado, soy la misma persona, y por otro lado quiero aparentar ante la iglesia y ante los demás lo que supuestamente está haciendo Dios con nosotros. Cuando yo leí esto, realmente me dio un escalofrío y todo mi ser simple y sencillamente se puso en un estado de alerta. Y hablo por mí, realmente. Sigo siendo irresponsable de esa gracia que Dios nos ha dado de manera gratuita. Y solo puedo tener una excusa. Estoy en proceso. Estoy en proceso. Dios es claro y Él nos ama, pero eso no basta para Dios. Dios quiere todo, absolutamente todo de nosotros, y esa exhortación es clara y Él nos está exigiendo que baste ya, o sea, que ya acabemos con ese ser o esa forma de ser vieja del hombre, que no seamos necios y que abramos nuestros ojos y que dejemos de estar dormidos y que reaccionemos, porque el tiempo es corto y por más amor que Él tenga a la humanidad, todo lo que está pasando a nuestro alrededor es muestra de los tiempos venideros. Las enfermedades, los virus, las guerras, la violencia, la muerte, no es más que lo que ya está escrito en la palabra. Días más cortos, hambrunas. Y no es por asustarlos realmente estamos viviendo sin apreciar esa gracia. No la estamos valorando en letras grandes, no la estamos valorando. Y Dios todo esto lo sabía desde antes de los tiempos. Y por esa razón es que dentro del amor de Cristo, dentro del amor de Dios, dentro de todo lo que Dios nos ama, Él permite que exista la Biblia. Generalmente trato de traer a colación que es importante entender, leer y sobre todo estudiar la palabra. Es Cristo mismo hablándonos directamente e invitándonos a reflexionar sobre el propósito de nuestras vidas. En la Biblia está absolutamente todo. Nos habla de trabajo, de salud, de vida, de matrimonio, de administración, de leyes. Toda ella tiene absolutamente cada una de las cosas que necesitamos para vivir. Y aún así, ignoramos el llamado de Dios. Para los que están sumidos en las cosas del mundo y aún no desean tener conciencia de lo escrito, leamos 1 Pedro 4:4 y dice: a esto les parece cosa extraña que vosotros no corráis con ellos en el mismo desenfreno de disolución y os ultrajan. Claro que es así. Recuerdo cuando yo me inicié en los caminos del Señor hace aproximadamente 20 años, tratando de cambiar aspectos de mi vida muy comunes y normales para los demás, o para muchos de nosotros, pero que para mí era un problema realmente drástico, y era que yo era una persona sumamente mentirosa. Solo el hecho de dejar de mentir significaba un trabajo de 24 horas para mí en ese momento de mi vida. Es tan común hacerlo para los que practican esa mala maña que dejarlo de hacer es una tarea muy difícil, y lo digo por carne propia. Y mentir inicia desde el momento que nosotros le decimos a nuestros hijos y esposas: dígale que no estoy, ya sea la llamada telefónica o la persona que nos busca en la puerta. Solo es ese acto de mentir, no solamente seguimos practicándolo, sino que le enseñamos a nuestras familias a seguirlo haciendo. Recuerdo también dejar de salir con grupos de personas nocivas para mí en ese momento. Sé por carne propia, como les decía, lo difícil que es dejar todas esas cosas que el mundo ofrece y propone. Pero la recompensa fue extraordinaria, realmente, porque dejé de hacer todo eso que me hacía una persona que no valoraba la gracia de nuestro Señor Jesucristo.
y me convertí en una mejor persona. Sé que aún no estoy listo, pero para Dios soy perfecto. Y eso consiste esto consiste en creerle a Él. En el momento que yo le creo a Él, yo comienzo a ser una mejor persona porque comienzo más a desear ser como Cristo. ¿Hay castigo? Claro que hay castigo cuando usted no logra hacer ese cambio de vida. La Biblia nos habla constantemente de la ira de Dios y el hombre ha usado esa ira para tergiversar el amor de Dios. Pero el castigo de Dios no es un castigo de dolor, es un castigo constructor de nuestra forma de ser. Y por lo tanto no puede tener, como Dios no puede tener o no soporta el pecado, Él no puede tener en su divinidad coinonía con el pecado. Es por eso que Él nos construye constantemente, Él nos administra y Él nos ayuda a cambiar constantemente. Y ese es a través del amor. Eso es a través del amor de Cristo Jesús. Y lo que no es de Dios, no le pertenece a Él. O sea, que todo aquello que venga, que tiene que ver con el pecado, no le pertenece a Dios. Quiere decir que el pecado será juzgado. Por lo tanto, deberá de tener un final, del cual la palabra es clara y nos dice en 1 de Pedro 4:5. Pero ellos darán cuenta al que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos, porque por esto también ha sido predicado el Evangelio a los muertos, para que sean juzgados en carne según los hombres, pero vivan en espíritu según Dios. Mas el fin de todas las cosas se acerca. Sed pues sobrios y velad en oración, y ante todo tened entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud, y escuchemos, multitud de pecados. Es muy profundo esta última parte. Y a mí me pasó que ese cambio de vida que les contaba, mis antiguas amistades y mi familia me decían: uy, ya estamos perdiendo a abuelito, ya se nos está haciendo pandereta. Los familiares son los primeros en criticar eso, sobre todo cuando la religiosidad los hace creer que están en mejor posición para señalar y juzgar. Recordemos lo que acabamos de decir hace un rato. La persona creyente siempre es juzgada con una mira más selecta que a las demás personas. No podemos hacer cosas, no podemos entrar a lugares sin ser juzgados si saben que compartimos la palabra, si saben que conocemos del Evangelio. Tenemos que tener mucho cuidado y es parte de la sana doctrina, cuidar no uno como persona, sino cuidar a los demás de lo que puedan aprender o saber o nosotros testificar. Claro, y los amigos estaban perdiendo. O sea, todo esto cuando decían, se está haciendo pandereta y todo eso, es porque los amigos están perdiendo a un miembro, un adepto de todo lo que hacíamos anteriormente. Lascivias, concupiscencias, embriagueces, orgías, disipación y abominables idolatrías. Perdían a esa persona que ponía el carro, perdían a esa persona que ponía plata, perdían a esa persona que disponía del tiempo para todas esas cosas. Y a eso se refiere la palabra cuando menciona en el 4:4, en 1 Pedro 4:4, a esto les parece cosa extraña que vosotros no corráis con ellos con el mismo desenfreno. Claro, porque se sale de la normativa de lo que ellos tienen como concepto de vida. No se aplican porque uno no sigue en esa irresponsabilidad de vida. El asunto está en dar cuenta a Dios y es aquí donde el asunto cambia profundamente. En 1 Pedro 4, 5, 6 nos dice: pero ellos darán cuenta al que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos. Y aún más difícil de entender es cuando nos dice en el 6, porque por esto también ha sido predicado el Evangelio a los muertos, para que sean juzgados en carne según los hombres, pero vivan en espíritu según Dios. La pregunta que nos podemos hacer es: ¿quiere decir que los muertos tienen la oportunidad de escuchar el Evangelio? Definitivamente no.
muertos no pueden escuchar el Evangelio. Dios es un Dios de oportunidades y creo profundamente que muchas veces nos da muchas más oportunidades de las que nos merecemos. Y aún así no apreciamos esas oportunidades. Mis queridos amigos, mis querida iglesia, hoy este mensaje nos habla. Y voy a parar en estos momentos el mensaje y voy a continuar en otro video adicional. Por alguna razón, y disculpe que pare, la parte técnica me está tirando un tiempo límite. Los dejo y ahorita continuamos. Gracias.